Evangelio de hoy, viernes 27 de abril de 2024. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos del 44 al 52. El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a oír la palabra del Señor. Al ver el gentío, los judíos se llenaron de envidia y respondían con blasfemias a las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con toda valentía: teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios, pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos dedicamos a los gentiles, así nos lo ha mandado el Señor. Yo te he puesto como luz de los gentiles para que lleves la salvación hasta el confín de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor, y creyeron los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región, pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas, adoradas de Dios, y a los principales de la ciudad. Provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su territorio. Estos sacudieron el polvo de los pies contra ellos y se fueron a Iconio. Los discípulos, por su parte, quedaban llenos de alegría y de Espíritu Santo. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera. Gritad, vitoriad, tocad. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos del 7 al 14. Si me conocierais a mí, conoceríais a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: ¿Hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre, que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. En verdad os digo, el que cree en mí, también Él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Jesús dijo a Tomás: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo al menos por las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y yo haré todo lo que ustedes pidan en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si ustedes me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si uno estudia un libro de historia o la biografía de un personaje conocido, podría llegar a decir que conoce mucho sobre tal personaje. Sin embargo, no es lo mismo decir que uno conoce sobre una persona a decir que uno conoce a esa persona.
Tener la experiencia de haber conocido, tratado, querido, vivido con alguien hace la gran diferencia. Hoy Jesús le dice a Felipe: ¿tanto tiempo con vosotros y aún no me conoces? Creo que hoy nos podríamos hacer la misma pregunta, porque conocemos mucho sobre Jesús, pero ¿realmente conocemos a Jesús? ¿Tenemos trato, tenemos una relación cercana de amistad con el Señor? O también Él nos podría decir a nosotros: ¿hace tanto tiempo que estoy contigo y aún no me conoces? Esta siempre ha sido una pregunta muy importante para el Señor. Por eso también en otra ocasión, donde aparentemente Felipe también se encontraba, les pregunta a sus apóstoles: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Jesús no pregunta por sus obras, milagros o mensajes. Jesús pregunta por su identidad. ¿Quién es Él para ellos? Así el Señor nos quiere revelar qué es lo central del cristianismo. No es simplemente una moral o un código de conducta. Tampoco es simplemente una doctrina que hay que seguir. Ni tampoco somos un grupo de gente que se dedica únicamente a la ayuda social. Ciertamente estas cosas son parte muy importante de la vida del cristiano. Pero en primer lugar, y antes que nada, el cristianismo se trata de una persona y el encuentro de cada uno de nosotros con ella. El cristianismo, en primer lugar, es el encuentro y el seguimiento de Cristo. ¿Conoces a Jesús? Soy el Padre Juan José Paniagua y les doy a todos mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura espiritual para el sábado de la cuarta semana de Pascua. Nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo y somos miembros los unos de los otros, tal como está escrito, y es Cristo quien nos une mediante los vínculos de la caridad. Él ha hecho de los dos pueblos una sola cosa, derribando el muro que los separaba. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y reglas. Conviene pues que tengamos todos un mismo sentir, que si un miembro sufre, los demás miembros sufran con él, y que si un miembro es honrado, se alegren todos los miembros. Acogeos unos a otros, dice el apóstol, como Cristo nos acogió para gloria de Dios. Nos acogeremos unos a otros si nos esforzamos en tener un mismo sentir, llevando los unos las cargas de los otros, conservando la unidad del espíritu con el vínculo de la paz. Así es como nos acogió Dios a nosotros en Cristo. Pues no engaña al que dice: tanto amó Dios al mundo, que le entregó su Hijo por nosotros. Fue entregado, en efecto, para la redención de la vida de todos nosotros, y así fuimos arrancados de la muerte, redimidos de la muerte y del pecado. Y el mismo apóstol explica el objetivo de esta realización de los designios de Dios cuando dice que Cristo consagró su ministerio al servicio de los judíos por exigirlo la fidelidad de Dios. Pues como Dios había prometido a los patriarcas que los bendeciría en su descendencia futura y que los multiplicaría como las estrellas del cielo, por esto apareció en la carne y se hizo hombre el que era Dios y la palabra en persona, el que conserva toda cosa creada y da a todos la incolumidad por su condición de Dios. Vino a este mundo en la carne, mas no para ser servido, sino al contrario, para servir, como dice él mismo, y entregar su vida por la redención de una multitud. Él afirma haber venido de modo visible para cumplir las promesas hechas a Israel. Decía en efecto: no me ha enviado Dios sino a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Por esto, con verdad afirma Pablo que Cristo consagró su ministerio al servicio de los judíos para dar cumplimiento a las promesas hechas a los padres y para que los paganos alcanzasen misericordia, y así ellos también le diesen gloria como a Creador y Hacedor, Salvador y Redentor de todos.
De este modo, alcanzó a todos la misericordia divina, sin excluir a los paganos, de manera que el designio de la sabiduría de Dios en Cristo obtuvo su finalidad. Por la misericordia de Dios, en efecto, fue salvado todo el mundo en lugar de los que se habían perdido.